todas y todos, sean bienvenidos a este webinar que tiene como denominación cuál es el estándar eh, internacional de mujer y trabajo libre de acoso laboral. El día de hoy contamos con la participación, contamos con una invitada muy especial. Ella es Juliana Morada Cero, es abogada y filósofa de la Pontificia Universidad Javeriana, es líder del grupo de investigación de estudios en Derecho Laboral y Seguridad Social, es directora del Semillero de Investigación en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Javeriana en Colombia. Muchísimas gracias, Juliana, por darte este tiempo y acompañarnos en este espacio tan importante. Asimismo, también contamos con la participación de Marco Mejía, él es docente de nuestra casa de estudios, es máster en Relaciones Laborales y Empleo por la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, es máster en Derechos Fundamentales por la UCLM, segunda especialidad en formación educativa de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, ha sido consultor de CONCITEC en la OIT, Países Andinos y SUNAT, entre otras instituciones. Asimismo es editor asociado en International Association of Labor, también es docente de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de SAM. Participa como representante de la organización, vincula el trabajo del sector ante el Pleno del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, es miembro internacional del Laboratorio de Empleados, Relaciones y Asociación, es autor de diversos libros y artículos relacionados a normatividad empresarial y es docente en nuestra casa de estudios. Muchísimas gracias, Marco, también por estar aquí. Solamente quiero darles unas pautas iniciales, y es que durante los 30 a 45 primeros minutos se va a desarrollar la disertación de los ponentes, y luego habrá un momento para el bloque de preguntas y comentarios que quieran hacer relacionados al tema. Muchísimas gracias. Queda con ustedes el micrófono. Muchísimas gracias, Vanessa, muy gentil. Muchas gracias a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, formación continua, por supuesto a la Universidad Javeriana, al Observatorio Laboral, y la profesora Juliana Morat, que nos acompaña el día de hoy. Este diálogo en los siguientes minutos no pretende ser formal, básicamente lo que queremos es compartir algunos datos, algunas reflexiones alrededor del tema que se ha presentado. Consideramos que es de la máxima importancia mirar el problema de la violencia, mirar el fenómeno del acoso sexual, desde una perspectiva más allá de la ley. Posiblemente todos los países de América Latina tengan regulaciones muy novedosas, algunas más avanzadas, otras quizá en proceso de elaboración en cuanto a esta materia. Sin embargo, siempre, como lo ha dicho la OIT y otros organismos internacionales, cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de acoso sexual, en el mundo del trabajo, estamos frente a un fenómeno amorfo, cambiante, en el cual siempre van a haber situaciones en las cuales se presenten discusiones y van a ser retos en los cuales se va a tener que superar. Entonces, la mirada va a ser más allá de la ley, más allá de las regulaciones que constantemente van a cambiar. La metodología va a ser un diálogo Perú-Colombia y centralmente nos vamos a referir quizá a una sentencia reciente de la Corte Constitucional de Colombia que plantea unos parámetros muy interesantes de cómo enfocar a la violencia y el acoso sexual en el ámbito de la casuística que luego vamos a plantear. El diálogo entre Perú y Colombia ha sido muy rico en cuanto a la producción jurisprudencial en materia constitucional. Siempre ha habido un diálogo interesante, siempre hemos mirado a Colombia, hemos visto la Corte Constitucional, porque ha sido un ejemplo para adelantarnos quizá a resolver algunas situaciones sociales, jurídicas que se van presentando.
La legislación en el Perú en materia de prevención y sanción sobre los hostigamientos sexuales es frondosa, es bastante. Existen leyes, reglamentos y que han ido cambiando. Eh, Podríamos decir que ha ido evolucionando el marco normativo. Ahora, a nivel internacional, como seguramente muchos de ustedes deben saber, se ha aprobado, tenemos un convenio 190, un marco internacional que se presenta como la posibilidad para que puedan los países aprobar, ratificar e incorporar algunos estándares internacionales. El título de este evento está bajo el paraguas del estándar. Entonces nos preguntamos cuál es el estándar en el marco de las prácticas que puedan darse por parte de los estados, por parte de los empleadores, de las empresas, también posiblemente en el marco de la doctrina, en el marco quizá de las reflexiones de los académicos, y esto va cambiando radicalmente. Hace algunos años se manejaba bajo el estándar, por ejemplo, de que el acoso debía ser reiterativo. Y esto ya ha sido superado, ¿no? Inclusive a nivel normativo, la legislación peruana fue modificada con acierto para señalar que no debería haber reiterancia, porque se comprendía que en situaciones determinadas no era comprensible que el acto fuera reiterativo. Igualmente, la legislación peruana se modificó en el sentido de que debía existir un rechazo por parte de la persona que había sido afectada en cuanto a esta esfera de derechos, ¿no? El rechazo también ha sido parte de un análisis internacional, y por lo menos la proyección que se da es de que no debería en términos probatorios encontrarse o pedirse o exigirse un tipo de rechazo. Pueden haber mecanismos directos, pero también indirectos que puedan finalmente recaer en un tipo de acoso. Con esta introducción quisiera ya ingresar a la sentencia de Colombia, pero antes de eso me gustaría un comentario general de cómo ves la perspectiva, Juliana, desde Colombia sobre esta situación, esta problemática y este fenómeno, y luego inmediatamente veríamos algo más específico con la sentencia. Bueno, muchísimas gracias a Marco, pues muy generoso también la invitación de la Universidad Antonio Ruiz de Mayorga Educación Continua. Pues es muy interesante estos escenarios y los aplaudo y los celebro enormemente, sobre todo todos estos escenarios que cada vez son más seguidos, en donde hay muchas personas más interesadas en la perspectiva de género, y celebro también profundamente que lo que nos una hoy sea el papel de los jueces, que cada vez, y esta sentencia creo que es muy interesante, y ahí cabe reconocerlo, Colombia ha dado, por lo menos en estas instancias jurisdiccionales, en estos tribunales de cierre, unos pasos gigantes en considerar una perspectiva de género en sus fallos. Tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia han sido pioneras en integrar esta perspectiva, y esta sentencia evidentemente se inclina por esta apuesta que se está haciendo desde la rama judicial. De hecho, como por comentarlo también, el día mañana y el viernes hay un evento también muy interesante que se va a, a proyectar de manera virtual. Lo organiza la Comisión de Género de la Rama Judicial de Colombia, en donde van a participar magistrados. Entonces creo que casa también perfectamente este encuentro que estamos teniendo hoy internacional. Entonces ahí la cuña también para invitarlos, porque pues es un interés de todos los que creo estamos y todas las que estamos reunidas acá. Sobre lo que tú me preguntas, ahorita tú lo estabas contando, la legislación peruana, estos dos grandes cambios que has llamado la atención, resulta muy interesante, porque nosotros en Colombia en legislación todavía sí estamos muy quedados.
Tenemos la ley de acoso laboral, que es la 1010 de 2006, y esta ley sí exige, diferente a lo que tú decías, actos reiterados, evidentes, o sea, exige una carga probatoria muy grande para la persona que está sufriendo acoso laboral, que creería que es una realidad presente en ambos países. No es algo fácil de probar, y lo que nos ha enseñado la práctica y las experiencias es que el acoso laboral es algo que se presenta a puerta cerrada. Entonces resulta muy gravoso para la víctima probar cuando está en imposibilidad de hacerlo, y además está esta exigencia que ustedes superaron. Eso sería muy interesante rastrear por qué, qué discusión hay detrás de la superación, como tú lo planteabas, del elemento de reiteración, de repetitividad del acoso. Nosotros tenemos esta ley. Es una ley que desde la academia, pero también desde el sector real, desde las firmas de abogados, desde quienes ejercen la profesión en el litigio, ha sido muy criticada porque la menciona. Nosotros tenemos un dicho de una ley sin dientes. Entonces, esta ley brinda una especie de protección para las personas que sufren acoso laboral, em, que se traduce en un fuero de estabilidad, que es básicamente no poderse o tener una estabilidad mayor laboral en el sitio de trabajo cuando ha interpuesto la queja. Pero básicamente la crítica que se hace en nuestro país y que nos dice es una ley, una legislación sin dientes, sin una manera coercitiva para hacerla cumplir, es que se exige que para que actúe este fuero, para que se active este fuero, que la autoridad declare probada el acoso laboral. Entonces, es un poco, hasta que no lo pruebes, no vas a tener la protección. Entonces te pueden desvincular y más bien va a tener efectos retroactivos la decisión que se tome, que evidentemente esto es una protección pues muy menor, una protección realmente sin dientes. Y adicional a esto, súmale el hecho de que tiene la carga de probar estas acciones reiteradas, y en el acoso laboral, como les decía, se presenta, o las situaciones muy comunes es que se presenta a puerta cerrada. Entonces, es muy difícil aterrizar el acoso laboral. Vía jurisprudencial, creo que hemos tenido avances muy interesantes. Nuestra Corte Constitucional a veces tiene desaciertos, a veces tiene, en la mayoría de veces, muchos aciertos. Entonces, yo creo que vía jurisprudencial nuestros jueces, y sobre todo por la transformación de la visión judicial a raíz de la Constitución política y la Corte Constitucional, han tenido o tienen un papel muy activo en la configuración de leyes. Nosotros, evidentemente, ya para nosotros es una discusión, se sigue presentando, pero yo creo que tiene un tinte de anacronismo seguir pensando que el juez solo interpreta la ley. Ya nosotros como tradición jurídica hemos abrazado mucho más un papel activo del juez, y esto ha permitido que las leyes eh, aterricen más a la realidad y evidentemente abracen un componente de justicia, como lo vemos con esta sentencia, aun cuando nuestra legislación todavía sea muy restrictiva y tenga estas críticas que te acabo de plantear, en donde creo que Perú ha dado un paso enorme. Entonces, esta gran introducción, perdón por extenderme tanto, es básicamente para plantearte cómo jurídicamente, muy en términos generales, estamos nosotros desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista judicial frente al acoso laboral. Bien, muchas gracias. Y precisamente esa perspectiva jurisprudencial en el Perú hizo que se hicieran las modificaciones normativas que he comentado, ¿no? A través de una sentencia de casación, el expediente 3804 del Santa, fue la que incorporó a partir de un caso específico la posibilidad de entender el hostigamiento más allá de la legislación. Entonces, es muy importante la mirada de los jueces, tratando de corregir aquellos aspectos normativos que realmente no llegan a atender la necesidad o el fenómeno o la problemática, ¿no?
Igualmente siguen las modificaciones este año, ha habido una modificación ya no legal, sino reglamentaria, respecto de aquellos aspectos vinculados un poco al principio de igualdad y no discriminación que están asociados a razón de género, tratando de abarcar la identidad de género o inclusive otra orientación sexual, aspectos vinculados también a la confidencialidad en el marco de estas medidas de prevención y procedimiento de sanción en el acoso, y algo muy interesante y concreto que este conversatorio no da para ampliarlo, pero lo mencionaré como una modificación normativa, es aquella referida a la atención médica y psicológica, ¿no? Que hacías tu referencia que puede ser tardía. En el caso de Perú, la modificación reglamentaria de julio de este año lo que señala es que debe haber una atención médica, física, mental, psicológica, lo señala textualmente, para el cuidado de la salud de manera integral. Entonces, esto es parte de las medidas que se deben tomar. Ahora, el ofrecimiento de la atención médico-psicológica debe figurar en un acta de lectura de derechos que se ha establecido, y en caso de aceptar o renunciar a los servicios puestos a disposición, debe haber una firma, que puede ser firma electrónica o una huella del documento o los formatos que se puedan establecer para tales efectos, ¿no? Sin entrar a tanto detalle, lo que quería era mostrar de que puede haber una regulación específica, pero siempre va a haber vacíos. En el ámbito normativo, en el ámbito del derecho y más allá, siempre vamos a encontrarnos con situaciones no normadas. Y precisamente la jurisprudencia, esta dinámica ayuda a completar esa mirada. Otro componente es el académico, y luego hablaremos un poco ya desde la perspectiva normativa internacional de la OIT. Entonces ahora, si te parece, ingresamos a ver esta casuística jurisprudencial de Colombia para un poco ya ingresar a conocer este pronunciamiento, si te parece. Listo, sí, claro que sí. Ahí sobre lo que tú dices es un debate que a mí me parece muy interesante también desde la academia y sobre todo en la universidad lo vemos desde los pequeños, desde los cortos, de los primeros semestres, y es el hecho de, bueno, el derecho no las sabe todas y toca, digamos, la ley siempre se queda corta, como tú dices, nunca va a tener, y sus reformas son más lentas. Y por eso pues tenemos los jueces y los demás actores jurídicos, y cada vez pues toca potenciar este dinamismo del derecho. Entonces, digamos, eso sobre ese punto quería resaltarlo porque coincidimos plenamente. Ya para descender a materia, yo creo, y lo que quisiera primero plantear es, pues, si te parece, como qué entendemos por esta perspectiva de género, que yo creo que es muy interesante, eh, y un poco asumirla o abrazarla sin miedo, porque sigue habiendo mucha reticencia en muchos sectores todavía, cuando oyen la palabra feminismo es, "Ah, ¿cómo así? Estás locas hablando de lo mismo". Y pues bueno, lo que uno dice es sí, vamos a seguir hablando por lo menos hasta que tengamos, hasta que los cambios sean reales. Y bueno, este es el dinamismo de las luchas sociales que imprimen el derecho, ¿no? Y que le dan sentido al derecho. Entonces, yo creo que hay varios puntos de la perspectiva de género que es muy interesante llamar la atención. Quiero referirme a varios. Y bueno, admito lo informal de la conversación, y creo que es lo interesante de este webinar, y es, bueno, no traer una presentación, pero creo que puedo hacerlo estructurado. El primero es aceptar que tenemos una historia, unas estructuras históricas en donde la figura masculina y la figura femenina están posicionadas en lugares jerárquicos diferentes. Hemos asociado tradicionalmente la figura masculina, llamémosla así, no hablemos de hombres y mujeres porque finalmente son figuras,
La figura masculina se ha asociado tradicionalmente al rol público. Me refiero a esto, lo que, digamos, hablan las mujeres, las feministas desde hace mucho tiempo, es la figura del hombre está asociada con el escenario público, el escenario de mostrar, el escenario en donde sales del hogar a producir, a traer dinero, a traer el soporte económico, mientras que lo femenino se ha asociado con el espacio del hogar privado, no público, de trabajo de cuidado, de trabajo de reproducción. Entonces tenemos ahí una división estructural de nuestros estados, de nuestras sociedades, en donde la figura del hombre está en lo público, en el trabajo productivo y por lo tanto remunerado, mientras que la figura de la mujer se ha asociado en el espacio del hogar privado, reproductor, de cuidado, sin remuneración. Y esto no es menor, uno dice, sí, pues sí, pero esto ha generado, o es uno de los principios sobre los que parte la perspectiva de género y que reconoce esta diferencia que se ha generado por infinidad de razones socialmente, y que vale analizar críticamente para cambiarla, porque podemos válidamente establecer un juicio de valor y decir, esto ha condenado una división jerárquica que ha excluido la figura de lo femenino, donde estamos las mujeres y bueno, también personas que tienen un rol de cuidado en sus hogares, a un lugar no tan valorado socialmente. Entonces eso sería como lo primero, reconocer unas estructuras sobre las que se basa o sobre las que se construyen nuestras sociedades y que han tenido efectos perjudiciales. Esto evidentemente ha tenido impacto en otras esferas y de hecho esta sentencia parte y reconoce estas dinámicas. ¿Esto en qué se traduce? En que los hombres, pues, los hombres, las figuras masculinas han empezado a ocupar el lugar público de desarrollo laboral, de generación de dinero, de ocupar cargos de poder, cargos reconocidos socialmente, mientras que la figura femenina se ha entendido detrás, o una figura de soporte, de cuidado, en donde no va a tener este reconocimiento, en donde no va a tener la posibilidad incluso de llegar a cargos de poder. Y esto entonces tiene infinidad de efectos que se ven en el mundo del trabajo. Y a propósito, nosotros también tuvimos un webinar hace mucho, o hace un año, sobre un libro que publicamos sobre los aspectos laborales y de seguridad social en donde impactan estas estructuras de las que estoy hablando. Entonces, ¿cómo impactan? Por poner en términos generales, a modo de introducción teórica sobre el fundamento teórico de esta sentencia. Por poner un ejemplo, esta división de roles ha hecho, entre otras cosas, que las mujeres tarden en ingresar al mundo laboral. Seguramente nuestras generaciones ya no, seguramente gracias a nuestras madres, nuestras abuelas y a este discurso que ha empezado a crecer, pues ya hemos empezado a llegar al mundo público, al mundo del trabajo, al mundo de la producción, pero todavía se sigue presentando. Entonces uno puede decir, tardamos más en ingresar al mundo laboral y esto ha hecho evidentemente que se nos afecte la posibilidad de tener una protección en la vejez a través del sistema de seguridad social. Entonces ahí tenemos un impacto en cadena. Otro impacto que uno puede ver de esto es la división naturalizada de roles y de trabajos. Entonces las mujeres, por haber tenido tradicionalmente este rol de cuidado en el espacio privado, empiezan a ocupar cierto tipo de cargos más asociados con la labor de cuidado, mientras que otras profesiones se reservan para la figura masculina. Entonces, las mujeres, cuando comenzamos a trabajar, el lugar más fácil de ingresar era los roles de cuidado. Entonces, enfermeras, maestras, y bueno, todo lo que uno puede encontrar, no se me ocurre ahorita más, pero seguramente ustedes pueden estar pensando en otros roles de cuidado en donde empezamos a introducirnos al mercado laboral, mientras que el hombre seguía en un rol diferente. Entonces teníamos la división, ya no tanto, se sigue presentando, ya no tanto, cada vez hay más victorias, más triunfos, llamémoslo así, entre la enfermera y el médico, la secretaria y el director,
Entonces, todos estos roles se debían evidentemente a estas estructuras que se presentan. Y entonces, otro efecto que derivaría de esto es que los trabajos masculinizados son los más valorados socialmente y los mejor remunerados. Entonces, ahí tenemos otra consecuencia y son las brechas salariales. Entonces, los cargos que tradicionalmente ocupaban las mujeres tienen menos salario que los cargos que ocupan los hombres. Y eso se sigue presentando, sobre todo en algunas profesiones en donde uno ve muy poquitas mujeres. Creo que hemos colonizado espacios en las ciencias jurídicas, en el derecho hemos ganado campo, en la medicina hemos ganado campo, ahí vamos con las ciencias sociales, yo creo que bueno, en las ciencias sociales también hemos ganado, ahí vamos con las ciencias exactas, entonces las ciencias exactas todavía siguen reservadas para esta figura masculina, no en vano, los Nobeles de Economía son hombres, no en vano, tenemos muy pocos Nobeles de Economía mujeres, pero ahí vamos poco a poco, pero ahí todavía tenemos estas brechas. Entonces, esos son unos ejemplos de estos efectos de esta estructura que el feminismo denomina patriarcal, que es real. Y la pregunta, ya para casar con la sentencia y darte la palabra, es, ¿qué hace el derecho? Y el derecho, y esta es la postura que abraza, y eso me parece súper loable esta sentencia, el derecho puede tener un papel de reproductor de estas estructuras o de transgresor de esas estructuras. Y esta sentencia es transgresora de estas estructuras. La sentencia logra poner a la luz estos problemas. Obviamente esto es un proceso, no estoy diciendo que con esta sentencia ya se cambió el mundo, esto, digamos, es poco a poco, pero logra develar estas estructuras y logra afirmar el papel transformador que puede tener el derecho, aun cuando no tengamos una ley, que es como tú lo dices. Aun cuando no tengamos una legislación que nos permita, tenemos jueces que pueden darle una interpretación justa a las normas, coherente con la reivindicación de derechos de grupos tradicionalmente marginalizados y vulnerables, como las mujeres, y el derecho es capaz de reconocer estas estructuras y asumir una postura transformadora. Entonces, por eso, digamos, me parece muy interesante plantear o situar dónde está el discurso jurídico, pongámonos un poco filosóficos, frente a estas estructuras que son reales. Entonces el derecho puede seguir velando, me refiero a la ley dice esto, no decimos nada, o transformar, revelar, dar a la luz, mostrar que sí en efecto siguen habiendo problemas de diferencias salariales, problemas de exclusión de las mujeres de ciertas profesiones, problemas de cobertura de las mujeres en el sistema pensional y tomar un papel activo. Y aquí esta sentencia es la excusa en un caso para hacer ese cambio transformador que tiene y que tenemos que tener los que nos dedicamos a esta bella profesión. Sí, y gracias. Y te viene a la mente otra reforma jurídica en Perú sobre el acoso como un delito, ¿no? Que es una perspectiva penal interesante de saber cuándo una conducta puede constituir un ilícito penal. En Perú recordarán el hecho lamentable de que en el distrito de Miraflores, que es un distrito muy conocido en Lima, un sujeto roció de gasolina a una mujer y quemó seriamente, quedó muy dañada, ¿no? Y resulta que era un compañero, un ex compañero de trabajo que la acosaba. Y lo que yo es, ingresó al bus o hacia el servicio público y hizo este hecho lamentable, ¿no? Al momento en que se configuró no era un delito, no era un delito. Y además, habían elementos para dudar si podía ser alguna infracción en el campo del mundo del trabajo, porque él era un ex trabajador, un ex compañero. La perspectiva o la tendencia es a comprender el problema en todas sus dimensiones y, por supuesto, ver
todo lo que pueda significar en los distintos campos, sea laboral, penal, psicológico, antropológico y social en general. Entonces acá confluye un conjunto de herramientas, miradas para ver este problema tan diverso. Y creo que efectivamente coincido plenamente con los comentarios, Juliana, en que el derecho va a tener un poder transformador. Pero además, esta perspectiva también convocante, en la cual todas las personas, en el lugar en que se encuentren, puedan encontrar la posibilidad de incorporar prácticas que ayuden a luchar contra este fenómeno que finalmente es propio quizá de la condición humana, ¿no? Hay un filósofo, René Girard, que habla de la violencia, ¿no? Entiende desde que puede ser una dimensión humana la violencia. Entonces creo que podríamos estar frente a algo con lo cual vamos a seguir conviviendo, y es algo que lo cual vamos a tener que seguir adaptándonos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Y yo creo que, bueno, esta sentencia hace eso. Te propongo, no sé si puedo plantear como unos comentarios sobre esta sentencia que creo que pueden ser muy interesantes y también puede ser la excusa para hablar más de esto que Perfecto. estamos hablando. Vamos, claro que sí. Eh, bueno, muchas gracias. Entonces voy a contar un poco. Esta es una sentencia que básicamente lo que hace es plantear un tema de un acoso de una periodista en un escenario laboral, pero resulta muy interesante porque asume esta perspectiva de género de la que ya he hablado tanto y en la que me extiendo, y te pido mil disculpas por extenderme. Y esta sentencia básicamente empieza a decir, por ejemplo, y casan perfectamente con el caso que tú estás diciendo, y es uno de los temas más interesantes, y es esta violencia que sufrimos las mujeres y también sufren otros colectivos, otros grupos poblacionales, como la población, no lo dice la sentencia, pero creo que cabe perfectamente, como la población LGTBIQ+, y es una violencia que no es aislada, sino sistémica, no es un hecho aislado. Y la sentencia explica por qué no es un hecho aislado. Entonces, ¿por qué no es un hecho aislado? Porque estamos en una estructura que ha permitido unas sociedades que tradicionalmente han fomentado y se han construido sobre esta idea de las mujeres en un lugar excluido socialmente, y se ven muchas cosas. Entonces, y la sentencia lo muestra fascinantemente. Entonces dice, la violencia viene de la posibilidad de castigar a la mujer, de que la mujer no pueda hacerlo, que la mujer tenga que soportar, que la mujer solo tenga un rol pasivo en las sociedades, que la mujer tenga que callar, y la sentencia lo dice claramente y dice, tenemos la idea de la mejor mujer es la mujer calladita, juiciosa, la mujer en su hogar dedicada al cuidado a sus hijos, y esto no es aislado a este tipo de hechos. Es precisamente esta idea de la mujer como sujeto pasivo, de la mujer en su hogar, de la mujer excluida de ciertos escenarios, de la mujer jerárquicamente inferior a una figura masculina, que permite este tipo de actos, este tipo de violencias. Entonces no es lo mismo hablar de un ataque, como tú lo dices, un ataque con gasolina a X persona, a X hombre, que hablarlo con una mujer. Entonces, el hecho de que sea una mujer obedece a unas estructuras de nuestras sociedades. Por ejemplo, y esto es un paréntesis, los ataques con ácidos, la mayoría que los sufren son las mujeres. Esto es un ataque hacia una mujer. Claro, hay ataques con ácido hacia hombres, se presentan,
pero no con la misma frecuencia con las mujeres, y es porque quiero dañar, desfigurarte lo que significa la mujer y es el físico de la mujer. Entonces quiero dañarte como mujer y la idea que está detrás de esto es las mujeres valemos por nuestro físico, por nuestra belleza o por nuestra, y no valemos por nuestra fealdad. Y por eso está el ataque a lo que consideramos mujer. Este ataque no lo podría sufrir un hombre, lo sufriría alguien que se reconoce socialmente por su físico. Entonces, esto lo empieza a reconocer esta sentencia y dice, no, esto no es aislado, esto no es casual que sea una mujer y no podemos tratarlo de manera como si fuera un ente, como si fuera una abstracción. Sí, atacaron a un humano, sí, está, digamos, hay que reprobar todas las formas de violencia, pero el hecho de que haya sido mujer merece una atención especial porque es un grupo históricamente vulnerado, históricamente excluido, históricamente cargado, y digamos no podemos seguirlo entendiendo como cualquier otro ataque. Y esta apuesta la tiene esta sentencia, que es supremamente interesante. Y hay una parte de esta sentencia, porque creo que nos queda ya un poco menos de tiempo, que me parece que toca llamar la atención y quería, de hecho, pues cuando estaba preparando la presentación hoy, habla de unas categorías, como por ejemplo la de la mujer juiciosa que les estaba diciendo. Entonces, esta sentencia dice, hay unas figuras que tradicionalmente, con las que tradicionalmente calificamos a la mujer. Quiero como leer una partecita. Entonces, una de ellas dice, entre estas categorías se encuentran, por ejemplo, la mujer honesta, que hace alusión a las propiedades con las que las autoridades y la sociedad considera que deben contar las mujeres para ser merecedoras de la tutela judicial en casos en que ella denuncia por violencia de género. Entonces, la Corte dice, por lo general, lo que está detrás de los casos de acoso laboral es un juicio de valor hacia las mujeres en donde solo vamos a protegerla si eres una mujer honesta. Porque si no lo eres, no mereces la protección a través de la figura del acoso laboral. Otra categoría que encuentra es, la denomina la mujer mendaz y dice lo siguiente: referente a aquel atributo estereotipado a partir del cual se califican a las mujeres que denuncian violencia de género como aquellas que no saben lo que quieren y cuando lo dicen, no, en realidad quieren decir sí. Esta categoría, que eso lo usamos en el lenguaje coloquial y por eso cuando suenan estos chistes, evidentemente uno debería decir, no, esto no nos podemos seguir diciendo que, por ejemplo, dice, cuando una mujer dice no, realmente está queriendo decir sí, no, eso no pasa. Y la Corte habla de esto, obviamente en el escenario del acoso laboral. Esta categoría suele usarse para construir la sospecha de que las mujeres mienten cuando denuncian un abuso sexual. Segunda categoría. La tercera categoría que usan, la mujer instrumental, que se construye a partir de la percepción estereotipada de acuerdo con la cual la mujer efectúa falsas denuncias por hechos de violencia como medio para obtener algún fin. La exclusión, por ejemplo, del marido del hogar, posicionarse en un juicio de divorcio, o sea, me uso como víctima para ganar algo. Y finalmente usa otra categoría que es la mujer fabuladora, y dice una concepción que se relaciona con la idea estereotipada según la cual las mujeres que denuncian violencia y o discriminación por motivos de género no hacen más que fantasear, esto es, fundan sus denuncias en la deformación de hechos de la realidad, por ejemplo, exagerándolas. Entonces, qué exagerada por este acto de acoso. Y esto me parece a mí fascinante, esta sentencia, al reconocer estas categorías que pueden estar detrás de los juicios cuando llega un tipo de acoso laboral. Y la Corte dice, esto lo sufre la mujer, yo tomo un papel activo frente a estos procesos de acoso laboral y pues voy a sentar una posición diferente sobre esta sentencia. Y ya para terminar mi intervención, lo último que me gustaría destacar de esta sentencia es que el caso particular tiene que ver con una mujer periodista.
Y la Corte además exalta y dice, el hecho de que sea periodista no es menor, porque una sociedad que se precie de ser democrática debe proteger el periodismo, y sin mujeres y sin la protección y sin una perspectiva de género en el periodismo no puede haber democracia, que es un cierre fabuloso de la sentencia. Entonces básicamente quería como resaltar estos elementos de la sentencia también como excusa para hablar de más temas desde una perspectiva de género. Genial, genial, porque nos da como lección que los estereotipos y prejuicios que generalmente se comentan, cómo pueden incorporarse dentro de la tutela jurídica, ¿no? Entonces, más allá de básicamente esas zonas comunes, esa cultura todavía arraigada, creo que la mirada del Tribunal, de la Corte Constitucional de Colombia, ayuda a aclarar a situaciones de la práctica, ¿no? Y algo que también me llamaba la atención de este caso, que lo has mencionado, por supuesto, sobre que la ausencia de legislación, es que inclusive invoca la ratificación del convenio 190, ¿no? Entonces, lo que también un poco se proyecta a decir de que hay un marco internacional que no está vigente, y eso podemos discutir un poco si está vigente a través de otras puertas, como el soft law, o de repente de manera indirecta como una doctrina, aunque no es un instrumento normativo nacional, ya está de llegada. Entonces, es prácticamente una tendencia en las cuales en América Latina, Uruguay ha dado el ejemplo, y varios países como el de nosotros, Perú y Colombia, están en un proceso de evaluación, se incorporan este instrumento internacional donde trata de simplificar y recoger toda esta variedad, esta tipología, este conjunto de situaciones que pueden llevar de repente, a veces a entrampamientos, ¿no? Saber cómo resolver, finalmente. Y lo que quiero insistir en el caso de la mirada peruana es que el cumplimiento de la normatividad peruana no garantiza, y creo que es a nivel internacional, no garantiza de que estés finalmente atendiendo la finalidad, ¿no? La finalidad que es la protección, la dignidad, el trabajo decente, el trabajo digno, el respeto de derechos fundamentales en el mundo del trabajo. A veces se cree, o es una falacia, de que por estar cumpliendo con el reglamento, con el plan, con la capacitación, simplemente por la formalidad, ya estás libre. Entonces, no hay que caer en eso, sino hay que ver finalmente toda la problemática y ver y comprometerse a ver más allá de estas formalidades, ¿no? Ahí hay un punto tú que dices muy interesante y yo lo aterrizaría también, y yo creo que es una realidad que compartimos ambos países, y es, estas normas también están diseñadas para la gran industria, ¿no? Para las grandes empresas. No sé cuál es la cifra en Perú, pero en Colombia las medianas y las pequeñas empresas emplean el 80% de la fuerza laboral. Entonces, realmente yo creo que ahí uno puede decir, hay políticas de protección y promoción de derechos humanos en donde el soft law se abraza, en donde hay avances impresionantes, en donde hay unas políticas laborales, también una promoción de la perspectiva de género en las grandes empresas, pero en las pequeñas empresas y medianas, que realmente es el centro de los países, por lo menos en el empleo, pues ahí sí vamos a tener estas brechas grandes laborales, y es ahí, digamos, donde debe también estar el foco. Allí, que es lo que pasa más velado en este mundo desde un análisis de perspectiva de género. Y adicional a ello, también tenemos que aceptar como una realidad nuestra el mercado laboral informal, que es gigante. En Colombia las cifras hablan de 48% están en la informalidad, y en la ruralidad incluso llega hasta el 80%. Y los problemas que se presentan
que uno pueda analizar desde una perspectiva de género son otros totalmente diferentes. Entonces yo creo que ahí tenemos también, adicionaría, dos grandes deudas y es, se promueve el cumplimiento, incluso pasa la atención a este soft law, pero no podemos darle la espalda a la realidad laboral, por lo menos en Colombia. Yo creería y podría decirlo, salvo Chile y tal vez Argentina, la informalidad es algo transversal a nuestra región andina. Entonces, y en la informalidad hay otras dinámicas de poder, de exclusión por género, en la formalidad de las medianas y pequeñas empresas, en el mundo formal de las medianas pequeñas empresas, y ni se diga en el mercado informal laboral. Completamente de acuerdo. Y la perspectiva de este convenio 190 me parece interesante en tratar de abarcar todo el mundo del trabajo, como la informalidad, la etapa previa al contrato de trabajo o el ciclo de trabajo. Por supuesto que la violencia se manifiesta en los postulantes a los centros de trabajo, por supuesto las postulantes, mujeres y cualquier persona, y también posteriormente al ciclo de trabajo. Una vez concluido la relación laboral puede mantenerse estas actitudes, este fenómeno del acoso, del hostigamiento sexual. Entonces creo que estamos ante un nuevo tiempo y hay herramientas también de nuestros países que van en esa misma perspectiva. Yo sé que Colombia, y algo nos comentarás, pero Perú tiene un plan nacional de empresas y derechos humanos, que es una tendencia muy importante en el marco de la discusión de las Naciones Unidas para establecer un tratado internacional vinculante sobre las prácticas, las buenas prácticas y el respeto de derechos fundamentales en la empresa, ¿no? El plan peruano tiene pocos meses y eso lleva consigo un conjunto de mandatos, exigencias específicas para que se cumplan, entre otras cosas, mecanismos de prevención. Y volvemos a la sentencia, porque también en la sentencia se habla de que no había un procedimiento adecuado, ¿no? No había un procedimiento adecuado para que puedan atender las denuncias y canalizarlas. Ahora, el Perú tiene una legislación sobre todo este protocolo, pero tendríamos que preguntar, ¿ese protocolo es suficiente? ¿Es garantista? ¿Realmente cumple la finalidad en todos los casos? ¿O es que tenemos que ver más allá, nuevamente, sobre esto, ¿no? Y sin duda nos encontramos ante algo totalmente novedoso, y creo, como he mostrado en la diapositiva, la legislación peruana tiene una definición en el lado izquierdo, similar pero no igual a la del convenio 190. Nuestros países están en un proceso de incorporar, pero la tendencia es a aprobar a este convenio, pero creo que va, como decía Juliana, va a llevar consigo un conjunto de, digamos, factores, y viendo la realidad de cada que se está viviendo, ¿no? No sé si, Juliana, tienes un comentario en general sobre el proceso normativo de incorporación de este convenio 190 en Colombia. Pues mira, no se ha escuchado, digamos, la discusión de la ratificación. En Colombia hay muchos convenios que están en deuda de ratificación. No se ha hablado sobre su ratificación, no está en el eje central de la legislatura, y pues menos aún ya que estamos próximos a cambio de presidente y una reforma, pues un cambio seguramente también en el órgano legislativo. Entonces yo creo que al menos este año estamos en pausa. Seguramente el próximo año también, con el cierre del bienio de la OIT y los nuevos principios que se van a empezar en los que se va a empezar a centrar, y principalmente porque lo estamos también ya trabajando, que es la protección a la maternidad y el rol de cuidado, o el lugar más bien que tienen estas personas con responsabilidad de cuidado en los hogares. Seguramente podremos hablar de un impulso nuevo.
Entonces, yo creo que estos antecedentes que te estoy contando podrían ser en un futuro cercano impulsores de esta ratificación, pero hoy, igual estos cambios son, pues sabemos cómo son nuestros países, a hoy no tenemos una perspectiva pronta de ratificación. Muy bien, gracias. En esta recta final, por supuesto, compartimos la invitación por si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Tenemos unos minutos para cerrar con algunas respuestas, de repente algunos comentarios adicionales por parte de los participantes y de repente quieres agregar por lo pronto algo más, Juliana, por favor. No, simplemente pues el agradecimiento por este espacio, que no sea el último y que nos sigamos encontrando academia para seguir impulsando estos análisis y estos encuentros entre países andinos con realidades tan cercanas. Yo creo que es muy enriquecedor tanto para nosotros y creería también para ustedes. Muy bien, muchas gracias. Esperamos unos segundos a ver si hay alguna pregunta antes de cerrar el evento. Muchísimas gracias, Juliana, Marco. En tanto se van animando a participar alguno de los presentes con alguna pregunta o algún aporte que quieran hacernos llegar, me voy a permitir compartir por un instante la pantalla, pues quisiera invitarlos a todos a que puedan animarse, a que se animen a inscribirse en este curso que estaremos próximos a desarrollar, que tiene por denominación Plan de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, actualización normativa del 2021. Este curso estará a cargo de Marco Mejía, quien se encuentra hoy presente con nosotros. Va desde el 22 de noviembre hasta el 12 de diciembre. Se va a dar en modalidad virtual a través de Zoom. El horario es de 7 a 9 de la noche y este va a ser los días lunes y miércoles, ¿no? Sería bueno que se animen a participar en ese curso. Tanto Marco como Juliana nos han compartido a modo de abreboca, un bocadillo, ¿no? de esta parte del curso. Es una breve presentación que evidentemente se va a desarrollar de manera más extensa en el curso. Contamos ya con alguna pregunta, así que pasamos a ese bloque. Yo recibí una pregunta sobre la definición de hostigamiento en el Perú, ¿no? Normativamente, ¿no? Comento brevemente, la ley 27942, en su versión original desde el año 2003, contenía una definición clásica sobre lo que era el hostigamiento sexual como un chantaje sexual, que es una conceptualización antigua, si se quiere, ¿no? Esto se modificó años después para crear una cobertura mayor a entender no solamente en función de un chantaje directo, sino también en lo que se llama el hostigamiento sexual ambiental, ¿no? El ambiente de trabajo, la posibilidad, tratando de superar esa idea de que solamente puede haber un hostigamiento, un acoso por parte de un superior en jerarquía, una autoridad, porque naturalmente hoy día lo sabemos, pero años atrás normativamente no estaba así, no se entendía que podía haber un chantaje de uno igual, o inclusive uno que se encuentre en menor jerarquía, o alguien que de repente no está en el centro de trabajo, sino es un proveedor o un cliente. Entonces, se ha tratado de abarcar la definición, incorporando también la posibilidad de que en todo el ámbito del trabajo pueda haber una actitud que no sea deseada por la persona con connotación sexual. Y luego se enumera a título referencial un conjunto de situaciones que podrían constituir efectivamente un comportamiento de este tipo, ¿no?
Hay algunos comentarios en el chat. De repente los retos del Estado, si Juliana puedes ayudarnos porque tú tienes una mirada más política, porque eres filósofa y además los retos de los estados, de repente nos puede dar un alcance, por favor. Pues yo creo que son muchos, ¿no? Y es una pregunta bien difícil, porque sería el reto en qué aspecto. Pues los que defendemos los estados sociales de derecho, porque se han visto, digamos, eh, pues bueno, hay sociedades que se ven, en donde se ve amenazado un estado social de derecho, pues tenemos una clara idea de un Estado activo, de un Estado que participa promoviendo la justicia, no solo un Estado que se queda quieto ante, digamos, un Estado más liberal, quieto ante lo que los particulares puedan regularse, garantizando lo mínimo, sino promoviendo más bien garantizando un núcleo, reduciéndose más bien a un papel mínimo, el Estado nuestro sí tiene un papel activo para garantizar lo mínimo. Yo creo que los retos son enormes. Aquí podríamos quedarnos. Yo simplemente diría uno que lo he dicho en varios escenarios y es una propuesta que puede ser interesante y es, por ejemplo, desde una perspectiva de género, pensar en una renta básica universal para las mujeres, al menos que no pudieron cotizar por tener este rol de cuidado en sus hogares. Yo creo que eso puede ser un gran reto que puede transformar y ahí pueden venir 10.000 discusiones y todas las discusiones económicas que hay detrás de si una renta básica es sostenible, si genera los incentivos necesarios económicos en las sociedades, que ya han respondido muchos es sostenible, moviliza la economía. Bueno, digamos, eso sería un gran reto, como aprovechando la pregunta que hace. Gracias, Juliana. Gracias, Marle Gómez, por la pregunta. William Quispe nos comenta si debería ratificarse el convenio 190. Y la recomendación que ha sido enviada al chat como un documento que lo tengan a la mano, ¿no? Mi opinión es que sí, sí debería ser. En meses atrás el Congreso de la República se colocó como una prioridad, pero bueno, como me comentaba Juliana, igual que Colombia, tenemos unos vaivenes de nuestras autoridades y parece que todavía va a demorar unos meses más. Pero insisto en que eso puede tener mucho de soft law, o puede tener mucho de orientación, puede tener mucho de labor para superar la legislación nacional, ¿no? Tamara Tello nos comenta sobre si debería haber legislaciones apropiadas para cada sector, referente a violencia de género y prevención. Si Juliana de repente nos das un alcance sobre, desde la perspectiva de género, ¿cómo ves las actividades económicas sectoriales? Si debería tener algún tipo de regulación específica. Pues es que yo creo que las regulaciones, bueno, nosotros también somos países de muchas leyes y a veces tenemos la idea de sin ley no podemos solucionar. Yo creo que la ley es importante, pero no es esencial para los cambios. Podemos transformar sin leyes, pero cuando aparece la ley lo celebramos. Yo no creo que tengamos que esperar una regulación o una transformación legislativa para empezar a, desde el derecho, generar este tipo de cambios. La pregunta también tiene otro gran componente que creo que es más de fondo y es esta diferencia entre sectores económicos. Yo creo que sí, fundamentalmente, y ahí tendría la academia un papel muy grande para ver cuáles son estas sutilezas o estas, de pronto no sutilezas, grandes cambios de género en los sectores. Y creo que es, y de hecho creo que sí han habido muchos estudios sobre eso. Y es clarísimo, hay sectores, ahorita nosotros estamos haciendo un trabajo muy interesante en los puertos de Colombia, en las áreas portuarias, y no hay mujeres. Y bueno, ahí también hay estudios también de raza, que de pronto ustedes no tienen tanto de pronto o bueno, sí, pueda que sí, otro tipo de problemas, no los he leído,
pero en Colombia tenemos problemas centrados desde raciales. Entonces, yo creo que sí, sería un reto para la academia y sería un trabajo muy interesante para analizar. He leído algo sobre esto en algunos sectores, como te estoy diciendo, en el agro también. Esto sería otro análisis muy interesante, pensar cómo son las violencias de género en los diferentes sectores. Por ejemplo, en el sector bancario también hay estudios y aquí en Colombia las mujeres han tenido un lugar muy protagónico en el sector bancario, contrario a lo esperado, que uno supondría las profesiones financieras, económicas, más asociadas a números, han sido más masculinizadas, pero en Colombia tenemos unas experiencias muy positivas en el sector bancario con presencia de mujeres, incluso en cargos directivos, gran presencia de mujeres en cargos directivos en el sector bancario. Entonces yo creo que sí es muy importante, te respondería, es muy importante tener una mirada sectorial económica para abordar las violencias de género, pero no me esperaría a transformaciones legales para que el derecho actuase. Ujú. Bien, muchas gracias. Y una última pregunta referida al abordaje adecuado del acoso laboral, la normatividad. Creo que en parte lo venía respondiendo Juliana, que la tenemos que dejar en breve porque va a tener que dictar clases. Pero sí, efectivamente coincido en que la legislación no es la solución a todo. En Perú tenemos una buena legislación, diría, pero igual van a haber vacíos, ¿no? En el campo de la fiscalización, SUNAFIL también, que es el organismo peruano que fiscaliza esto, tiene gran presencia y las multas son altas, son considerables, pero de nada sirve una capacitación formal, por ejemplo, o un plan sobre esta materia si no se ha visto el asunto de fondo de manera consciente, comprometida, ¿no? Creo que la norma solo es un instrumento. Como diría un autor alemán, a veces unas palabras del legislador pueden derrumbar bibliotecas enteras. Puede ser, pero efectivamente también la ley no es la última palabra y creo que en eso estamos todos comprometidos, ¿no? Bueno, yo agradezco infinitamente la participación de Juliana, del Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, universidad hermana de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, por haberse dado el tiempo de compartir datos y importantes reflexiones sobre esta materia. Y como ella mencionaba, seguramente van a haber más oportunidades para seguir este diálogo tan interesante entre nuestros países. Muchísimas gracias, Marco. Nuevamente, Juliana, muchas gracias. Que tengan todos muy buenas noches. Estaremos comunicándonos nuevamente pronto.